Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos con ustedes para presentarles nuevamente su programa La Opinión de la UNE. Estaremos con ustedes, un servidor, Héctor Cuevas, y el entrevistado que será el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Vamos a conversar con ustedes en el día de hoy sobre el pacto eléctrico, que es una actividad importante que el gobierno tiene programada como parte del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. A ese evento, a esa actividad, pacto eléctrico, que es una discusión entre los diferentes grupos que participan en el sector eléctrico, el gobierno, los generadores, los distribuidores y miembros de la sociedad civil, para llegar a un plan de desarrollo del sector eléctrico. La Unión Nacional de Empresarios ha sido invitada a participar en esa actividad, y por eso está con nosotros aquí el ingeniero Luis Moquete, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, a quien le damos inmediatamente la palabra. Bueno, buenos días, ingeniero Cuevas, y también a los televidentes que nos miran. Bueno, el pacto eléctrico fue convocado mediante el decreto 389-14 del presidente Danilo Medina. Este pacto tiene su origen en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-2012, donde se creó el Consejo Económico y Social, que es el escenario donde se va a discutir el pacto. El consejo es un consejo tripartita de sectores sociales, sectores empresariales y sectores sindicales, básicamente. Son los primeros convocados al pacto que están en el primer bloque. Luego el decreto también menciona 59 representantes de organizaciones gubernamentales y también algunos invitados, entre los que está la Unión Nacional de Empresarios, algunos partidos políticos y algunos sectores sociales que aparentemente no están en el Consejo Económico y Social. También están convocados 55 técnicos y personalidades especializadas en los quehaceres del sector eléctrico. Y finalmente hay unos observadores o testigos, que son 7 directores de diarios y 6 miembros de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el USAID, etc. Eso es básicamente la persona que están convocadas. Se han nombrado 3 entidades. Primero hay una comisión que se va a encargar de la conducción de las discusiones, que está constituida por el ministro sin cartera, don Antonio Isa Conde, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ingeniero Temístocles Montaz, y el ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. Hay una segunda instancia que es de carácter técnico, donde hay una serie de, a ver si encontramos algo aquí, donde hay una serie de personas hay un segundo comité técnico gubernamental, donde están el ministro de Energía y Minas, el vicepresidente ejecutivo de la CDE, el director del Comité Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad, y también está nuevamente el ministro de Economía, de Planificación y Desarrollo. Eso van a coordinar la participación de las instituciones gubernamentales en el pacto. Y
un tercer comité, que es el Comité Técnico de Apoyo, donde está el ministro Isa Conde y están además la directora del UJMIP, Magdalena Pichardo, un ministro de la presidencia, son un técnico del sector público que están ahí, un ministro, algunos consejeros, etcétera, y una representación de los sectores privados y de los sectores sociales que lo elegirán ahí mismo. ¿Y quiénes van a participar por el sector privado en esa actividad? Bueno, el Consejo Económico y Social tiene una nutrida participación del sector privado, que habíamos dicho que era una organización tripartita. Ahí está el Consejo de la Empresa Privada, la Organización Nacional de Empresas Comerciales, los industriales de Jaina, de Herrera, de la provincia de Santo Domingo, los industriales de Santiago, todas esas, Airén, todas esas organizaciones. Aparte de eso, entre los invitados hay nuevas organizaciones, por ejemplo, en este caso está la Unión Nacional de Empresarios. A partir del decreto de 1305, que es el decreto del presidente Fernández que convoca el Consejo, o sea, crea el Consejo Económico y Social, también está presente ahí la Asociación Nacional de Importadores, que está convocada dentro del primer bloque. O sea, todos los miembros del Consejo Económico y Social, más los invitados, más los técnicos, más los testigos. Y esa es la composición. Esa actividad tiene una agenda, tiene una regla, o sea, tiene unos plazos que hay que respetar. Sí, el presidente dio 6 meses para que el pacto se discuta y se relate un documento final con recomendaciones. Si no hay acuerdo, hay una cláusula dentro del decreto que dice que el presidente, de acuerdo con su propio parecer, tomará las medidas del lugar en caso de que no, como digo, que no se pongan de acuerdo los participantes. ¿Y a usted le parece que 6 meses es tiempo suficiente para que esas discusiones lleguen a un feliz término y lleguen a un acuerdo detallado, específico sobre ese sector? Yo creo que sí, me lo encuentro incluso un poquito largo el tiempo, porque el sector eléctrico está en estado de emergencia y a pesar de que los actores, cada uno por su lado, ha ido haciendo cosas, no sabemos si en la dirección correcta. La verdad que paralizarse 6 meses también es mucho tiempo, así que yo confío en que un tema tan estudiado, donde hay tantas opiniones vertidas y que todo uno tiene su posición, no veo por qué no nos podemos poner de acuerdo en ese plazo. Hay un comité que está todavía creando la normativa de las discusiones, los procedimientos, que nos los irán pasando a los invitados y a los convocados en los próximos días. Yo estimo que quizás quizás en la primera o la segunda semana del mes que viene deberíamos estar ya discutiendo eso. Obviamente de la tradición es que estos esquemas se crean lo que se llaman mesas de trabajo, donde se discuten diferentes aspectos del tema. Lamentablemente no es posible participar en muchas mesas al mismo tiempo, porque los invitados tenemos, y también los miembros titulares del consejo, son ellos y un suplente. Se supone que el suplente es solamente para suplirlo a ellos cuando no esté. Es decir, que si está participando en una mesa de trabajo, posiblemente no pueda verter tu opinión en la otra. Por eso yo creo que en este pacto, lo que tienen muchas organizaciones parecidas y tienen su bloque, creo que llevan toda la ventaja. Cuando hablamos de 6 meses, ¿ese tiempo se cuenta a partir de cuándo? A partir del decreto. De la emisión del decreto. De la emisión del decreto. Que fue emitido hace ya un par de semanas. Sí, por ahí, sí. No van 2 semanas todavía, vamos a decir 10 o 12 días. O sea que estamos hablando de que en el mes de abril ya se cumple ese plazo. O sea que de aquí a abril
debe haber, de aquí a mediados de abril debe haber ya un acuerdo sobre ese tema. Me parece que sí, pienso que sí. Pero no sé, como estamos discutiendo eso y ya hay un proyecto de presupuesto que se mandó al Congreso y que será aprobado de seguro antes de que finalice el año. No sé si dentro de los acuerdos habrán algunas medidas que impliquen erogación de fondos por parte del Estado y que impliquen de alguna manera variación del presupuesto de ley de ingresos y gastos públicos. Bueno, del presupuesto en sí se supone que no pueden haber, porque el presupuesto se va a aprobar ahora antes de que finalice el año. Lo que pueden haber, por ejemplo, hay un subsidio de 950 millones de dólares, unos 42.000 millones de pesos, que es lo que se piensa que se va a tomar del subsidio eléctrico de la tarifa, la CDE, la subvención de la distribuidora y eso. Que este año no se sabe en cuánto va a cerrar, quizás cierre por debajo de las previsiones porque por la baja de los precios del petróleo, pero se esperaría que cerrara en 1.400 millones. O sea que usted no espera que dentro de los acuerdos a que se llegue se vaya a tocar el elemento presupuestario. No, porque no es que el presupuesto va primero y no, si nos ponemos de acuerdo será en el mes de marzo o abril. Ok, pero es posible que de ese acuerdo también salgan algunas leyes que a lo mejor tenga que ir al Congreso para aprobar algunas de esas medidas y quizá dentro de esas leyes implique en alguna medida un cambio en el presupuesto. Bueno, ahí, por ejemplo, es posible que se toque la Ley General de Electricidad, es posible que se toque el reglamento de la propia ley de electricidad. Hay muchas leyes y reglamentos que pueden ser tocadas, es decir, que eso también es un proceso que independientemente de lo que se acuerde, puede tomar más tiempo en lo que las leyes se implementan. Ok, la UNE, que va a participar en este evento, y también algunas organizaciones, entiendo, miembros de la UNE, podrían también estar involucradas en este proceso. Ya la UNE ha trabajado en elaborar una propuesta básica, algunas ideas básicas para llevar a esta actividad. Sí, tenemos algunas ideas básicas, un documento tentativo, ¿verdad? Que lo afinaremos en los próximos días. Okay. Pero yo podría decir, adelantar, que nosotros estamos de acuerdo en que el esquema de distribución se cambie, porque el Estado no tiene el dinero para hacer las inversiones que requiere el sector de distribución. Y que una de las mejores ideas que han surgido es separar la comercialización de la distribución, de forma que el flujo de caja y el manejo de los clientes se haga de otra manera distinta a lo como se ha estado haciendo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de los amables televidentes y luego continuaremos conversando con el ingeniero Moquete sobre el pacto eléctrico. Continuando con nuestro tema del pacto eléctrico, nos gustaría que el ingeniero Moquete ampliara un poco más sobre cuál va a ser el rol de la Unión Nacional de Empresarios en este proceso y cuáles son las principales propuestas que ellos piensan formular para que se discutan en este grupo y que puedan algunas de ellas ser convertidas en ya decisiones que aparezcan en el documento final del pacto eléctrico. Diga, ingeniero. Bueno, decía en el segmento anterior que nosotros contemplamos viable que la comercialización se segmente la distribución y la comercialización para que nuevos empresarios, que pueden ser dominicanos preferiblemente o extranjeros,
participen en las inversiones que necesita el sector eléctrico, porque el gobierno, tenemos la muestra del presupuesto de ahora, un presupuesto donde no hay prácticamente inversiones, entonces no se ve la manera en que el Estado pueda financiar las exigencias de modernización que necesita el sector de cara al futuro. Hay algunos otros aspectos que nos interesan. Bueno, le decía, sobre eso mismo le puedo decir que hay muchas experiencias en Colombia, más lejos de decir, en Gran Bretaña, en España, en Chile. Ahora mismo en México también han reformado el sector eléctrico para darle participación al sector privado en la comercialización. Es decir, que son experiencias ya conocidas y que han dado sus frutos. Hay otros temas que nos interesan, por ejemplo, lo que estamos en el sector eléctrico, queremos que aquí haya un código eléctrico dominicano, y ya de hecho la Superintendencia de Electricidad lo tiene bastante avanzado, y creo que va a ser una de las conversaciones clave del pacto. Este código va a normar el ejercicio de las funciones de los electricistas y los ingenieros que elaboran estas cosas, y también va a unificar las normas del país. Eso va a permitir, si las cosas se hacen bien y los trabajos se hacen como Dios manda, pues entonces las pérdidas se pueden reducir también por esa vía. También hay una serie de detalles en la Ley General de Electricidad que tiene que ver con el cobro de la demanda y la potencia, que eso se iba a cobrar junto con otro cargo, que hay un dinero que deben devolverle las sedes a los clientes cuando no le dan la energía por la que uno paga, porque el cliente paga por una reserva fría de energía, una potencia. Se supone que cada vez que uno arranca un equipo en su industria, ¿verdad?, la compañía eléctrica tiene que tener una respuesta. Pero entonces cuando responden con un apagón, entonces nos quedamos sin luz. Entonces para compensar eso, se suponía que las horas de apagones había que resarcir al cliente. Entonces se puso en vigencia lo de la potencia, que es muy estricta. Una potencia dura 1 año para modificarse, y después que se modifica, no es que se elimina, sino que se promedia con el año siguiente. Es función gradual. Sin embargo, no se devuelve, no hay una devolución de lo que se llama la energía no servida. Así que hay una injusticia que creo que es el momento de enmendarla. También tenemos hay los comercializadores, por ejemplo, de electricidad, que son dolientes de primera línea, empresas privadas que se manejan con otro criterio diferente al sector público. Se supone que serán empresas eficientes, y que también uno de los aportes que debe hacer el gobierno es hacer que se apliquen las sanciones a los que roban la energía eléctrica. De otra forma, no hay manera de que la comercialización se pueda ejecutar. Es decir, que por primera vez tenemos la esperanza de que se persiga el fraude eléctrico, que se convierta en un verdadero delito, de manera que estos empresarios que van a invertir sus valores en este negocio no queden burlados, o que no se hayan turbas que les rompan los medidores y los equipos, o les apedreen las camionetas cuando entren a los barrios. Y el tema de la planta de carbón, que es una inversión que está haciendo el Estado dominicano, una inversión cuantiosa, un esfuerzo para cambiar la matriz de generación, que se supone que va a tener algún impacto sobre el futuro, sobre la estructura del sector eléctrico. Ese tema estará dentro de las discusiones por el impacto que tendría supuestamente en principio sobre la tarifa y sobre el mismo subsidio. Pues yo pienso que sí, pero lo de la planta de carbón
ya el proyecto se comenzó. Lo que hay que discutir ahora quién lo va a financiar, pero ya el gobierno arrancó, tiene los terrenos y ha estado avanzando algunos trabajos. Ahora ahí está en disputa de que el sector privado quiere participar en la inversión. El gobierno no tiene dinero y la deuda externa, la deuda está muy alta también. O sea que es posible que se discuta ahí una participación privada en la inversión de la planta de carbón. Ahora bien, la instalación de las plantas a carbón por sí sola no es la panacea, ni es la solución de los males, porque este proyecto se estuvo vendiendo como que iba a generar energía a 6 o 7 centavos, pero ya el mismo administrador general de la CDEE, el vicepresidente ejecutivo, admitió en unas declaraciones que el costo va a andar por los 12 centavos. Los generadores de electricidad, a través de su organización, la ADIE, dicen que actualmente el costo promedio de la generación anda por los 16 centavos. Es decir, que si no se le presta atención al tema de las pérdidas, las técnicas y las no técnicas, que son el robo de energía y ese tipo de cosas, y también se hace un cambio en la matriz de generación, porque todavía hay muchas plantas que funcionan con combustible fósil. Entonces se le va a dar un empuje al gas natural y a las energías no renovables también. Esa es la idea, porque como digo, que el estimado que se hace del ahorro que va a tener la planta de carbón se estima entre 240 y 300 millones de dólares. Como ven, el subsidio es de 1.400 millones. Es decir, que hay que echarle mano a otras soluciones para llegar a donde queremos. Se supone, se espera que unos contratos que tienen los generadores con el Estado, la mayoría dentro del esquema del Acuerdo de Madrid, terminen en el año 2016. Me imagino que la discusión de esos contratos, la renovación o la modificación o la terminación, eso debería ser probablemente un tema también de este pacto eléctrico. Ciertamente. Hay algunos que se vencen en el 2015 y otros que ya se han vencido. Esos contratos pasarán al mercado spot y les será muy difícil, de acuerdo con el esquema de entrada de carga por eficiencia, les será muy difícil competir en esas circunstancias. Naturalmente, esos son proyectos que se pueden convertir a otro tipo de combustible, como por ejemplo el gas natural, y podrán, lo que logren renegociar, su extensión, ¿verdad?, tendrá que ser sobre la base de algún beneficio para el país. O sea que eso es parte de hecho, en este interregno entre la convocatoria del pacto eléctrico, vi que hay una remodelación de la planta de Los Minas, un ciclo combinado ahí, que aprovechando un desperdicio de vapor que había. También se renegoció algo con AES, Andrés. Es decir, que yo diría que las negociaciones se prolongarán. Yo sé que algunas se han hecho por lo bajo, sin panto eléctrico, pero vamos a ver si se completa el esquema dentro del grupo que debe decidir. Y lo de la Cogentric, que es un tema también que se discutió mucho en un momento, pero hace algún tiempo no se habla de eso. También se está convirtiendo la Cogentric a otro combustible. Sí, se está convirtiendo a gas natural. Sí. Pero entiendo que todavía no hay un acuerdo con el gobierno sobre la forma en que va a operar, sobre si habrá algún contrato que garantice la recuperación de la inversión. ¿Eso todavía está pendiente o ya hay un acuerdo?
Tengo entendido que no hay un acuerdo todavía, pero eso es de las cosas que yo creo que se van a discutir allá, de los temas centrales. Por último, ¿tendrá este pacto eléctrico alguna incidencia sobre la tarifa eléctrica que actualmente se está cobrando? ¿Se puede esperar la ciudadanía que habrá una reducción de la tarifa como resultado de este acuerdo? Yo no estoy muy esperanzado en que la tarifa se reduzca, porque de hecho la tarifa tiene un subsidio de un 30%. El problema es que el subsidio, lo que nos están dando de subsidio, nos lo están quitando por la vía presupuestaria, porque se utiliza el dinero para subvencionar a la CDE. Es decir, que se dejan de suplir servicios básicos, servicios de salud, por ejemplo. Es decir, que si logramos por lo menos que la tarifa, que el subsidio desaparezca, es un gran avance para la finanza pública, aunque no se refleje en nuestro bolsillo. Pero lo ideal es que se refleje en nuestro bolsillo. De hecho, el petróleo está bastante económico ahora y se han hecho algunos ahorros. O sea que no hay ninguna garantía de que como resultado del pacto eléctrico haya una reducción de la tarifa, pero sí probablemente una reducción del subsidio que va a implicar mejorar las finanzas públicas. Debe ser el principio de la solución. Bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa La Opinión de la UNE, que es un programa de la Unión Nacional de Empresarios. Gracias por estar con nosotros y lo esperamos la próxima semana en una entrega más de este programa. Muchas gracias.